Abordaje clínico de la ecografía del corazón fetal. Los objetivos de esta clase son eminentemente operativos y se tratan de determinar en qué casos se debe estudiar el corazón fetal, quién debe hacerlo, cuándo debe hacerlo, cómo se debe hacer y finalmente qué hacer con los resultados de los estudios. Entonces vamos a introducirnos en el tema. Es sabido que las cardiopatías congénitas constituyen las malformaciones fetales más frecuentes, pero lamentablemente son las menos diagnosticadas. Y es muy importante tener en cuenta que las cardiopatías congénitas son la primera causa de mortalidad neonatal entre las malformaciones congénitas. Y una de cada 4 cardiopatías congénitas integra ya sea un síndrome malformativo o se asocia a cromosomopatías. Estas 3 simples sentencias nos dan un pantallazo o nos hacen un diagnóstico de situación sobre la importancia que tiene este tema. La importancia de tratar de detectar prenatalmente un feto portador de una cardiopatía congénita. Ahora sí, vamos a meternos en cada uno de los ítems que se señalaron al principio. ¿En qué casos se debe estudiar el corazón fetal? Bueno, la respuesta es sencilla. En todos los embarazos, sin excepción, se debe realizar un screening de cardiopatías congénitas. Ahora, como se ve en el monitor, la palabra screening, que es el término en inglés de tamizaje, está resaltada en amarillo, porque de aquí se desprende que hay más de una forma de estudiar el corazón fetal. Aquí el título dice, ¿en qué casos debe estudiarse el corazón fetal? Esta es la palabra que debemos prestar atención, estudiar. Y aquí abajo se dice, en todos los casos sin excepción, se debe realizar un screening. O sea, se debe estudiar siempre el corazón con un método de screening. A tener en cuenta este detalle. ¿Y quiénes deben estudiar siempre el corazón fetal? El obstetra y el ecografista. Ambos deben estudiar el corazón fetal. El obstetra es el responsable del screening prenatal de las cardiopatías congénitas y el ecografista es el responsable del screening ecográfico de las cardiopatías congénitas. Esto, que parece una disquisición menor, de ninguna manera es menor, porque paso a paso nos vamos introduciendo en el tema. Entonces, como vimos en diapositivas anteriores, hay más de una forma de estudiar el corazón fetal. Y todos los fetos, sin excepción, ameritan que su corazón sea estudiado con un método de screening. Y el método de screening es el screening prenatal. Dentro del gran campo del screening prenatal, una pequeña parte es el screening ecográfico. Esto es lo que debe quedar muy en claro. ¿Y cuándo se debe estudiar el corazón fetal? Antes del embarazo, sí. Incluso antes de estar embarazada, o sea, antes de que exista el corazón fetal. Durante el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre del embarazo y durante el puerperio. A pesar de que dejó de ser un corazón fetal, así como al principio todavía no constituyó un corazón fetal. O sea, el tema es complejo. No nos podemos restringir a estudiar el corazón fetal durante el segundo trimestre, que sería
el concepto clásico, porque llegamos tarde, porque hay que evaluarlo en el primer trimestre e incluso antes de que exista, como ya se dijo, antes de que quede embarazada. Y después hay que repasarlo, si se me permite el término, durante el tercer trimestre y hasta en el puerperio. ¿Y cómo se hace? Bueno, aquí vamos a dividir la tarea entre el obstetra y el ecografista. Cuando se menciona obstetra, hay que tener un punto de vista muy genérico. Cuando uno dice obstetra, se refiere al médico o al profesional de la salud que controla el embarazo, que no puede no ser una obstetra, sino que puede ser una obstétrica, que no es médico, pero es una profesional de la salud encargada del control del embarazo. Entonces, genéricamente el obstetra puede incluir a la obstétrica o al médico de familia, o al médico generalista, o a aquella persona que se haga cargo del control del embarazo. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta, ¿cómo hacerlo? Bueno, con una anamnesis preconcepcional. Y aquí entra a tallar la madre, porque debiera consultar cuando tiene deseos de procreación, para saber si está en condiciones de encarar un futuro embarazo. Entonces, el profesional que la atiende tiene que hacer un interrogatorio específico. Además, una vez que queda embarazada, hace otro interrogatorio específico propio de las primeras consultas de embarazo, del primer trimestre y sucesivas, porque a medida que avanza el embarazo se pueden presentar circunstancias en las cuales cambie su condición. Se debiera incluir a toda paciente embarazada en un programa de screening del primer trimestre, y hablo en potencial porque no está legislado en todos los países. Hasta el momento, solamente Gran Bretaña y Portugal tienen un programa de salud pública en el cual se le hace screening en el primer trimestre a todas las embarazadas. Luego la implementación en los diferentes países del mundo corre a cargo del prestador, pero no hay políticas de salud específicas. Se deben pedir análisis de laboratorio o analítica, como se denomina en España, o rutina, como se denomina en Argentina. Se deben pedir estudios de ultrasonidos cuando corresponde. Y lo más importante es que deben interpretarse los resultados de esto que se acaba de mencionar o de otros estudios, porque, y aquí me detengo un momento, cada vez que solicitamos un estudio, tenemos que tener un motivo para pedirlo. Y también tenemos que tener presente qué hacer con ese resultado, porque cuando uno pide un estudio, o si se quiere, para hablar más específicamente, un método auxiliar de diagnóstico, tiene que saber por qué lo pide, para qué lo pide y fundamentalmente qué va a hacer con ese resultado. O sea, a partir del resultado uno va a tomar conducta. Y tomar conducta, entre otras cosas, puede ser no tomar conducta. Como dice abajo, conducta según resultados. Y por último, la evolución del embarazo, el parto y el puerperio. O sea, lo que se dijo antes, a medida que avanza el embarazo va a haber que hacer sucesivos interrogatorios, algunos que es una libre exposición de lo que cuenta la paciente y otros dirigidos. ¿Cómo lo hace el ecografista? Con el screening ecográfico de cardiopatías congénitas. O sea, cada vez que el ecografista, a lo largo de todo el embarazo, le va a hacer un estudio, cualquiera sea este estudio, debe siempre estudiar con screening el corazón fetal. Lo debe hacer cuando hace la prueba de translucencia nucal, y cuando digo la prueba de translucencia nucal me estoy refiriendo a la estimación de riesgo ajustado. Esto es, viene la paciente, entra la paciente al consultorio con un riesgo basal
y a raíz de el interrogatorio, el examen físico, la ecografía propiamente que el operador le hace, y si se quiere también de los análisis de laboratorio específicos con Free Beta HCG y PAPA, todo esto lo integra en un programa específico y ese riesgo basal que tuvo cuando entró al consultorio se convierte en un riesgo ajustado después de todas estas pruebas. Entonces, cuando se hace la prueba de translucencia nucal, estamos haciendo un screening ecográfico de cardiopatías congénitas, porque no se agota en la estimación de riesgos de cromosomopatías, sino que entre otros nos da la información de que esta paciente puede pertenecer o no a un grupo de riesgos de cardiopatías congénitas, tema en el cual no será abordado en oportunidad de este curso. Lo mismo con la ecografía obstétrica. Cada vez que hacemos una ecografía obstétrica de rutina, y estoy hablando de la ecografía común, aquella que en Argentina oportunamente se codificó, se le puso código 180104, la ecografía obstétrica de control prenatal. También se debe evaluar el corazón fetal de acuerdo al estado actual de los conocimientos. Por supuesto en el scan de las 20 o 24 semanas. Cada vez que la paciente consulta a un servicio de ultrasonidos por lo que alguna vez se denominó ecografía fetal no médica, que es la tridimensión ecográfica, la 4D, la 5D. También es oportunidad, y esta mejor que nunca, para hacer medicina preventiva, de evaluación de screening del corazón fetal. Incluso un Doppler obstétrico, independientemente del motivo o aunque no tuviera indicación como pasa en la práctica diaria, por lo menos en Argentina. Siempre se debe hacer un screening ecográfico de cardiopatías congénitas cada vez que se apoya el transductor. ¿Y qué hacer con los resultados de los estudios? Bueno, ya se adelantó algo. Hay que tomar conducta. Y como se dijo, a veces no tomar tu conducta es tomar conducta. Y solamente vamos a mencionar algunos ejemplos. Esto ya se había adelantado. Una mujer que desea un embarazo, pero está en tratamiento con litio. Bueno, en ese caso se debería continuar la anticoncepción hasta 3 meses después de discontinuado el litio. Por supuesto, tendrá que ver al médico tratante por su afección de base, según la cual tiene indicado el litio, para ver cómo se puede reemplazar el litio por otra droga que no tenga efectos teratogénicos. Entonces, discontinuado el litio durante 3 meses más, debería no quedar embarazada, debería continuar con anticoncepción. Esto es lo que se dijo, este es el screening prenatal previo al embarazo. O cuando en la anamnesis del primer trimestre surge que la paciente tiene un hijo previo con cardiopatías congénitas. Bueno, en este caso se debe programar una ecocardiografía fetal Doppler color en la semana 22. Seguimos con algún ejemplo más. En el scan se diagnostica una malformación extracardíaca y se debe solicitar una ecocardiografía fetal. Ya en la introducción se dijo, 1 de cada 4 cardiopatías congénitas integra un síndrome malformativo o una cromosomopatía. Ergo, si yo encuentro cualquier alteración estructural, aunque no sea en el corazón, debo evaluar específicamente el corazón. Ya dejo el screening de lado, mejor dicho, hasta ahí hice screening, y esto es una indicación absoluta del estudio diagnóstico, sea de ecocardiografía fetal. Por supuesto que si en el marco de un scan o de cualquier ecografía yo sospecho específicamente una cardiopatía congénita, cualquiera ya sea, eso también es indicación del estudio diagnóstico, sea la ecocardiografía fetal. Otro ejemplo, metabólico. Durante el embarazo se diagnostica una aparente diabetes gestacional, pero cuidado que cuando se estudia esa diabetes que
impresiona haber debutado el embarazo, podemos tener algún indicio que nos hace sospechar que fue una pregestacional no diagnosticada. Entonces ahí habría que indicar una ecocardiografía fetal. O sea, ahí se termina el screening, porque esto sí es screening, pero surge la indicación precisa. De todo esto que se ha dicho, se desprende que la ecocardiografía fetal tiene indicaciones precisas. Ese es el estudio diagnóstico. El screening está a cargo del obstetra. Recordar que cuando uno menciona obstetra está mencionando al médico, al profesional de la salud que está controlando el embarazo. Y el screening, además del obstetra, es el campo de acción también del ecografista. Todo este palabrerío vamos a ver si lo resumimos en unos muy pocos conceptos, que son los que deben quedar, que son los que tenemos que tener muy presentes cada vez que atendemos una embarazada. Y cuando digo atendemos, hablo desde el punto de vista clínico, no técnico ecográfico. Hay dos formas de evaluar el corazón fetal: método de screening y estudio diagnóstico. El screening puede ser prenatal a cargo del obstetra o ecográfico a cargo del ecografista. Y en realidad, como se dijo, el prenatal es el gran screening y una parte de él es el ecográfico. El screening aplica a todas las embarazadas, o sea, población no seleccionada. No hay embarazadas que no deba pasar por un tamizaje de cardiopatías congénitas, como ya se mencionó. El método diagnóstico es la ecocardiografía fetal Doppler color a cargo del ecocardiografista. O sea, el ecocardiografista entra a tallar recién cuando surge una indicación propia del screening. Y como también se mencionó, la ecocardiografía fetal tiene indicaciones precisas. O sea, se hace sobre población seleccionada. Y de todos estos minutos de la presente clase, se desprenden más interrogantes que no van a ser detallados en esta presentación, como por ejemplo, cuáles son las indicaciones precisas de la ecocardiografía fetal, o cómo se hace el screening ecográfico de las cardiopatías congénitas, cómo se hace durante el primer trimestre, el segundo trimestre y el tercer trimestre, y algunos ítems más que se desprendieron a lo largo de la presentación. Todos ellos van a ser abordados en cursos específicos. Pero para finalizar, y como el tema convocante es el ultrasonido, vamos a terminar con un pequeño videoclip en el cual, en menos de 3 segundos, se van a mostrar los cortes de 4 cámaras, las salidas izquierda-derecha y el corte de 3 vasos. Aquí estamos viendo un corte axial del tórax, donde se observa una silueta cardíaca con un ritmo regular, con una frecuencia cardíaca normal, y el operador está haciendo un barrido axial de abajo hacia arriba, según el cual se observan cómo sale un gran vaso que no se bifurca del ventrículo izquierdo y se cruza con otro gran vaso que sí se bifurca y sale del ventrículo derecho, para terminar el clip en el corte de los 3 vasos. Lo que se menciona es esto. Aquí tenemos corazón izquierdo y aquí tenemos corazón arriba, corazón derecho. Presten atención a dónde está el punto,
lo acabo de posicionar sobre el ventrículo izquierdo y cuando el operador hace un barrido axial hacia arriba, vemos cómo sale, en circunstancias normales como se está viendo aquí, la aorta ascendente ahí, ahí, ahí. Y también vemos que cuando dejamos de ver en toda su longitud la aorta ascendente ahí, nos aparece otro vaso que lo cruza, que viene del ventrículo derecho, que es este, que es el tronco de la pulmonar, ahí. Y finalmente nos va a quedar, sobre el final del clip, el tronco de la pulmonar, la aorta ascendente, que es este punto, y la vena cava superior, que es este punto, o sea, el corte de los 3 vasos. En este clip de 3 segundos se observa todo. Todo esto se va a desarrollar en otro MOOC que va a ser específicamente de técnica ecográfica. Muchas gracias por la atención. En pantalla tienen mi Twitter y correo electrónico. Por cualquier duda que tengan, con gusto voy a responder todas las dudas. Muchas gracias.